Bienvenido a su programa Entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la sexualidad? Si ustedes han seguido otros programas, cosa que les agradezco mucho y en esta ocasión de igual forma por su atención, por permitirme entrar hasta la intimidad de su hogar precisamente para hablar acerca de temas de la sexualidad. Hablamos en la vez pasada sobre la pubertad, sobre los caracteres sexuales secundarios, todo lo físico y factores emocionales en los púberes. Y hoy precisamente vamos a abordar la siguiente etapa, que bueno, es pubertad y adolescencia. Ahora vamos a hablar sobre adolescencia. Y bueno, para ello estoy encantado de que primero ustedes nos reciban en su casa y bueno, estoy de lujo con los invitados que hoy nos acompañan. La licenciada Marcia Hernández Ochoa. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Y el doctor Manuel Salazar Enríquez. Doctor, qué gusto tenerlo en esta su casa de TVUG y que comparta con todo el público televidente pues todo su conocimiento y su experiencia para que contribuyamos por este medio con estos puntos de la sexualidad que es muy importante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, para iniciar el programa público televidente, vamos a hablar de por qué la importancia, doctor, por qué la importancia del abordaje de la sexualidad en la adolescencia, cómo está mistificado y cómo está de alguna manera hasta a veces distorsionado todos estos conceptos de sexualidad. ¿Cómo ve, doctor? Sí, bueno, definitivamente creo que hablar de sexualidad ya de por sí nos sigue generando un enorme retraso a la comunidad latina, México, Durango. Creo que cuando tocamos el tema de sexualidad lo hemos hecho tímidamente y bien decía usted, los programas anteriores creo que ha sido muy importante cimentar toda esta parte de cómo se construye la sexualidad en el adolescente, pero yo diría que hasta ahí hemos llegado básicamente a ver la sexualidad, en este caso de los adolescentes, como la explicación anatomofisiológica de su sexualidad. Es decir, lo cual es importante, pero creo que desde muchos años atrás los programas educativos de la Secretaría de Educación han marcado estos lineamientos y que en la actualidad, debo decirlo, se sigue creando la educación sexual con dos fines fundamentales en los adolescentes. Que los adolescentes no se embaracen de forma prematura y que se protejan contra todo este mundo de las infecciones de transmisión sexual. Y hasta ahí hemos llegado. Reduccionista el programa ese, doctor. Fundamentalmente es una política de salud pública adecuada, pero incompleta. Yo definiría como que se ve de una forma muy parcial. ¿Qué es lo que se pretende? Entender la sexualidad en el adolescente en la actualidad implica todo un reto. Hoy en día, ¿por qué al adolescente le damos esa importancia? Yo lo diría de una forma muy sencilla, porque el adolescente es como el cemento fresco. Es decir, la misma inmadurez lo hace que cualquier mano que pongamos se queda marcada. Y con bastante influencia y trascendencia. Por supuesto. Entonces hoy los adolescentes viven bombardeados por todo este mundo de la tecnología, donde lo más importante en la actualidad con los adolescentes es enseñarles una sexualidad real, objetiva, práctica y por supuesto que la vivan con plenitud, para que el día de mañana tengamos adultos que tengan una sexualidad saludable. Podríamos entender que cuando a mí me piden que hable de adolescencia, siempre digo que no es correcto hablar de adolescencia, lo correcto es hablar de adolescentes, porque entonces cada adolescente es una historia, es un capítulo de vida, es una formación genética, biológica, ambiental, y no va a ser lo mismo el adolescente que vive en una región que en otra. Hay factores culturales, de aprendizaje. Y hoy en día hay una teoría que quisiera puntualizarla muy brevemente, Adelante. que es de Cloninger, un autor que está entendiendo mucho esta parte de los modelos, digamos, anquilosados del adolescente. Y biologistas. Y nos dice además de una forma muy clara, los adolescentes hay como de dos tipos. Los adolescentes interiorizantes y exteriorizantes. Dice, los interiorizantes van a ser chicos que desde muy temprana edad van a mostrar cierta tendencia a la introversión, a la timidez, a la inseguridad, y los exteriorizantes desde muy temprana edad van a ser
buscadores de adrenalina, buscadores de peligro, les gustan las emociones fuertes, ingresan en la sexualidad de manera precoz y tienen un riesgo muy alto para, junto con su impulsividad propia de la adolescencia, cometer ciertas situaciones que les lleven a tener problemas como embarazos, infecciones, etc. Entonces tendríamos que partir hoy en día, licenciado, de tener muy claro que los adolescentes es una masa homogénea. No podemos partir y llegar a dar conferencias a los adolescentes donde van a ir al fracaso. Hoy los adolescentes no es que no sepan de sexualidad. Hoy los adolescentes probablemente sepan más que sus papás sobre sexualidad. Lo importante es ver cómo toda esa información que con un clic la consiguen está ingresando a ese cemento fresco, cómo se está quedando la información y cómo las estructuras escolares y familiares van a permitir que la información que está en el aire sea perfectamente asimilable y hasta cierto punto que el adolescente la conozca, la tenga y que norme un criterio para que el día de mañana no viva una sexualidad con vergüenza, no viva una sexualidad como algo prohibido, no viva las disfunciones sexuales que se generan, muchas de ellas en la adolescencia, que no tenga mitos que hoy quebrantan y taladran su autoestima por situaciones que probablemente iremos tocando posteriormente. Claro. Doctor, hablamos entonces que hay de alguna manera información que los muchachos manejan, pero es sumamente importante en sus palabras, doctor, ver cuál es el estado emocional de los chicos para recibir y luego tener acciones conforme a esta información que tienen. ¿Sí? Exacto, porque hoy en día, pues bueno, el problema actual de los padres de familia, pues es cómo extirpar estos aparatos de sus hijos adolescentes. Debería haber una cirugía que permita extirpar el celular de la mano del adolescente. Lo están implantando, no Sí, extirpando. y por supuesto, y además ahí yo creo que toda esa información que está en la red va a estar siempre, y es bueno que esté la información. Lo importante es tener filtros de procesamiento que tiene mucho que ver con la cuestión emocional. Ejemplos muy claros. Los chicos que tienden a tener personalidades introvertidas tienen más riesgo de desarrollar cuadros depresivos. Los chicos que tienen personalidades extrovertidas tienen más riesgo de desarrollar problemas de consumo de sustancias, por poner dos temas así muy generales. Sí. Entonces, evidentemente también las redes sociales, esta cuestión de los insomnios del adolescente, que si hoy en día uno ve las redes, pues quienes más están pululando en la madrugada son los adolescentes. Claro. Y los temas que más se consultan no son académicos, no son científicos, son de sexualidad. Un ejemplo claro, hacía yo hace días una charla con adolescentes y entonces decía, ¿cómo puedes tener muchos contactos inmediatamente en tu Facebook? Pon un perfil y pon una chica o pon una chica que esté como muy sexualizada. La chica se pone una postura muy sexualizada y en una hora recibe más o cerca de 100 solicitudes de amistad. La adolescente se pone con una finta intelectual y no le sube nada. O sea, esto tiene que ver con ese mundo de sexualización, porque hay ingredientes, sexualización, adolescencia, impulsividad y padres poco pendientes son los que pudieran generar problemas serios y psicopatológicos de la sexualidad. Imagínese usted, amable televidente, cómo hay una serie de factores que hay que puntualizar muy bien para poder ir manejando, entendiendo y teniendo acciones que sean pues, más correctamente para aproximarnos a ellos un poquito con mayor destreza. Licenciada Marcia, la autoestima, ¿cómo vienen los chicos de su autoestima que pudiera distorsionar toda la información? Estos desvelos que el doctor comenta que va a ser precipitador de situaciones difíciles para los adolescentes en su vida y cómo abordar los papás de esos adolescentes. El tema de la autoestima pues, es importantísimo y en esta etapa en la que acabas de tener los cambios físicos de la pubertad, es un momento de mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, la adolescente que su cuerpo cambia y que tiene que enfrentarse con una realidad diferente en una sociedad tan sexualizada,
está demasiado bombardeada con imágenes de las que hablaba el doctor en los medios masivos de comunicación y también en los medios electrónicos, con imágenes equivocadas, donde exhiben a todas las muchachitas como, donde te ponen el prototipo de atractivo físico y de éxito con mujeres que realmente no corresponden a la realidad de la mayoría de las muchachitas que las están viendo. Exacto. En ese sentido, hay que recordar que el autoconcepto es fundamental en la autoestima y en esas edades tempranas el autoconcepto, bueno, el elemento principal, sobre todo en el caso de las mujeres, es el cómo se sienten de atractivas. O sea, si tienen un autoconcepto pobre, le pega directamente a la autoestima, haciéndolas sentir inadecuadas. Y muchas veces buscando, me dio risa ahorita por el ejemplo que nos pone el doctor Salazar, esto para promoverse y ser más aceptadas, que finalmente el adolescente intenta pertenecer a un grupo, si bien es un momento en el que se hace individual, que saca, como que intenta demostrar que él es diferente, empieza a cuestionar, a pensar, y es indudable que necesita pertenecer a algún grupo. Y es cuando está este riesgo de que con un autoconcepto lastimado y una autoestima fragmentada, pues la adolescente va a intentar tal vez sexualizarse para venderse y promoverse mejor y así encajar en estos grupos, ¿no? Licenciada, doctor, público televidente, creo que hay una utilización de unos bebés para que el chico y Educación la sexual. chica no se vaya a embarazar. Creo que es secundario, doctor, licenciada. Primeramente la autoestima, la comunicación, el pendiente de los padres sobre los hijos. Si una chica con una autoestima baja, de alguna manera con dificultad para relacionarse, Igual que busques afecto. le piden la prueba del amor, doctor. Así es. Y viene de alguna manera a ponerlo en demasiado riesgo. Por eso la importancia y que vemos que es, bueno, es muy necesario en estos momentos y debe tomarse en cuenta las políticas públicas que generen esquemas educativos de la educación sexual y de la información, porque no nada más se trata de hacerlos vivir la experiencia, que es bueno, es positivo, pero es un punto muy pequeño dentro de una educación, la experiencia de ser madres y cuidar un bebé que finalmente, pues no deja de ser un muñeco, que no va a morirse si llora 3 horas y se puede apagar, pero sabe uno que, o sea, no es una realidad tan en serio como la verdad la experiencia de unos padres adolescentes que se convierten cuando no desean en padres y las responsabilidades y lo que toca. Haría falta mucha educación sexual en la casa, la presencia de los padres, pero lamentablemente a veces la presencia de los padres los perjudica más. Si bien es cierto que tienen toda esta información al alcance, no sé, accionar un botón, y que muchas veces información que obviamente no es científica, no es profesional y está muy orientada a captar grupos, a veces pasa que aparte de ver eso, a la hora de que se acercan a los padres van a decirle, hey, ¿qué andas viendo? Y van a tratar Quizás. exactamente. Entonces sale a veces peor. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Nosotros también como padres tenemos información que debemos tener en observación y asesorarnos perfectamente para poder abordar estos temas con nuestros hijos. Si nosotros como adultos no aceptamos y no manejamos nuestra propia sexualidad, imagínense frente a una demanda de nuestros hijos que en este momento se hace muy vasta. Doctor, muchos embarazos en jovencitas que de alguna manera hablamos ahorita de factores preventivos como lo que decíamos en los medios de todos los programas que han implementado que no han sido suficientes y luego la angustia y la ignorancia de los padres. ¿Cómo percibe usted este fenómeno y cuáles son los factores que pudieran incidir más para su prevención, doctor? Sí, yo creo que las políticas públicas, si bien es cierto que no están de más, sería también bastante injusto decir que no han Desde servido. luego. Pero lo que sí ha sido muy claro es que pretender atacar el problema desde una óptica, digamos, forzada, obligada, y de pronto, por ejemplo, ir a una escuela secundaria sin entender todo el contexto biológico, psicológico y social de este universo, esta pequeña ciudad que se llama escuela, donde conviven los adolescentes, y que a los 14 años los adolescentes tienen una de las características más importantes, que tienen 3 formas de pensar al mismo tiempo. Son iconoclastas, desafiantes y maniqueístas, según las teorías de Peter Bloss y esta gente.
Y sabemos que precisamente a esa edad los chicos no procesan la información verbal, no tienen la capacidad para poder entender el mensaje discursivo y la retórica del adulto regañón. Entonces estamos llegándole tarde al problema, porque de pronto llegamos a una escuela, damos una conferencia y luego lo más atrevido es quizás dar condones o hablar de esa otra situación. Sin embargo, yo creo que el problema de fondo, licenciado, a los padres de familia es, como padres, cierto es que decimos nadie nace sabiendo ser padre, cierto, pero tampoco en ningún lugar dice que nadie tiene la obligación de aprender a ser padre. Y es muy importante entender que los hijos cuando son pequeñitos son muy bonitos y todo está muy bien. Llega un momento que los hijos crecen y llegan a esa etapa que es como las cabañuelas de la vida, yo le llamo, porque cambian un rato, están contentos, luego felices, tienen todo ese tipo de cambios. Y luego de pronto entender este principio. Es cierto que los padres no conocemos a los hijos, cierto es que los conocemos como la palma de la mano, pero hay un problema, la mano tiene dos caras, tiene la palma y el dorso, y justamente el dorso es la parte más boluda, más complicada. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Sí coeducar a los adultos en sexualidad. Tendríamos que regresarnos muchos años comparativamente con otros países, pero hoy en día es increíble que en muchas familias, y no tiene que ver el nivel socioeconómico, déjeme decirle, el tema de la sexualidad no se aborda. Pongamos un ejemplo bien sencillo, la familia X está viendo una película, pone una película, la película no la ha visto nadie, y de pronto aparece una escena erótica, una pareja teniendo relaciones sexuales. Esto inunda la sala de ansiedades. Se genera una ansiedad terrible y entonces cámbiale, bájale, el papá se va al baño, la mamá se va por palomitas, se diluye toda esta situación. La cuestión es que los adultos no estamos educados en sexualidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues educarnos como adultos en sexualidad para empezar a educar nuevas generaciones que integren la sexualidad de manera normal, llamarle a las cosas por su nombre, no decir pajarito, ni tu cosita, ni esto, sino decir pene, vagina, o sea, hablar de ese término. Segundo, llegar precisamente a empatar con los modelos educativos que hoy en día son muy deficientes en el tema de la educación sexual y poder construir padres de familia, maestros, profesionales de la salud, programas, escuelas para padres en psicoeducación sexual. El día que tengamos el día que tengamos adultos plenos y educados en sexualidad, pues vamos a transmitir la situación. El punto central, rápidamente lo menciono, sobre las chicas que tienen una situación de embarazo, hemos tenido una tendencia natural en México a tener programas para atención a la niña que se embaraza de manera prematura, pero se nos olvida el niño. Exactamente. Y el niño vive problemas emocionales de la misma magnitud y el día de mañana, pues bueno, el niño no le decimos nada y la niña la protegemos, le hacemos alguna serie de cosas, ciertas dádivas emocionales, apoyo psicológico, pero se nos olvida la otra parte. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente suelen ser chicas que tuvieron poca atención, que tuvieron una mayor impulsividad, que suelen ser niñas del perfil exteriorizante, un poquito más impulsivas, más arriesgadas, más temerarias, menos miedosas, digamos, que el otro grupo donde tenemos a las niñas tímidas, inseguras, miedosas, que no tienen novio pronto, que viven mucho miedo. Pero que esas también luego traen entregan otra la prueba de patología, amor. es Claro, otra patología, por supuesto. Pero lo que habla ahorita de las estadísticas es que las chicas que más embarazan suelen ser chicas que tienen problemas de autoestima, generalmente disgregación del núcleo familiar muchas veces, que no tuvieron la confianza para poder acercarse con el primer control que pudiera ser la madre o el padre para decir eso, porque además hay otro dato preocupante en la educación sexual en México. Los papás dividen por género. La madre cree que su obligación es hablar con sus hijas y el padre cree que es hablar con sus hijos varones. Y es muy común decir, habla con tu hijo, porque ya lo vi el otro día haciendo cosas feas. Pues no, porque el chico se estaba autoestimulando, como es un proceso natural del adolescente, y muchas veces sancionado por la madre, y empieza a haber ese tipo de cuestiones de segregar. Entonces la chica, el chico, pues no encuentra información, y muchas veces la principal fuente de información en sexualidad
suelen ser sus iguales, los amigos, los Que tampoco compañeros. saben. Exacto. Fíjese, público televidente, las palabras del doctor que son muy congruentes con la realidad. ¿En qué sentido? Estamos hablando de que es sumamente importante la educación en los adultos. Ahorita este programa pareciera ser que nos interesa más que lo escuchen los papás y que ojalá estén los muchachos ahí para que tengan precisamente las herramientas que hemos venido comentando. Es fundamental que el padre de familia aborde estos temas. Es un regalo el hecho de que salga una escena erótica, una gran oportunidad cuando empiezan a tachar y vamos por las palomitas y corren, etcétera, etcétera, cuando es una gran oportunidad para abordar estos temas. Licenciada Marcia, de toda esta problemática de los embarazos prematuros en las jovencitas y los jovencitos, se puede decir que es una factura por cobrar o que se está cobrando. ¿Cuáles fueron las deficiencias atrás que llevaron? Creo que un embarazo en adolescentes, estamos hablando que entendemos adolescentes como entre los 3 y 19 años, y que quiero decir aparte ahorita que la cifra en México es alarmante. Tuvimos en 2014, según la ONU, el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes. Honroso, otro primer lugar. Y yo creo que sí es una factura pendiente, yo creo que es un problema de la sociedad. Es un problema de una sociedad donde hay algunas deficiencias, muchas como las que han mencionado ahorita. Me llama la atención esto de que no hay atención para el padre adolescente. Pero la verdad es que el escenario, aquí me gustaría decir algo, el escenario es diferente por géneros, para hombre y para mujer. Yo todavía hasta la fecha escucho a maestras aconsejar a las muchachitas de secundaria que ellas son las que deben de tener cuidado porque ellas son las que le van a llevar la peor parte, que ellas son las que van a salir embarazadas. Creo que ahí está el error. No nada más es ocuparnos del padre adolescente, porque en muchos de los casos, en el mejor escenario de un hombre es, se zafa la responsabilidad y no reconoce a un hijo. Si bien es cierto que la muchachita le cambia la vida porque se queda con el bebé, también es cierto que un hijo, aunque no sea reconocido, es una persona que viene al mundo a sufrir. Entonces, yo creo que los maestros y padres deberíamos de darles la misma recomendación a mujeres y a hombres, desde antes del embarazo. Oye, mijo, tú también cuídate, porque puedes embarazar a alguien y puedes tener un hijo, lo mantengas o no, vivas con él o no. O sea, creo que va desde antes el tema de educación. Ahora, definitivamente hay un grupo de riesgo en adolescentes. Uno, estamos hablando de la falta de información de educación sexual, que hay desconocimiento. Los temas de autoestima, ¿no? Una persona que aparte de que no tiene confianza en sí misma, no siente en su familia un lugar de apoyo como para ir a preguntar y que le respondan de manera verídica y sin ser juzgada, pues la pone también en riesgo. Las familias, que son muchas de nuestras familias en México, donde hay carencias económicas, donde los padres tienen que trabajar, donde hay violencia intrafamiliar, pues son caldos de cultivo para que haya un grande riesgo de que una muchachita, por otros temas, por soledad, por pertenecer, por riesgo, por correr el riesgo, como dice el doctor también, las que consumen sustancias, todo eso, por pertenecer a un grupo, se pongan en riesgo de quedar embarazadas cuando no lo desean. Si viéramos las cifras comparadas a otros países, por ejemplo, podría decirles que Japón, en tasa de embarazos en adolescentes, tiene el 0.4%, y en México vamos del 17% al 21.5%. O sea, de ese tamaño es la problemática, y yo creo que sí es un reflejo de que algo está fallando en la sociedad y que algo tenemos que hacer. No creo yo que sea conveniente para los papás, mejor no hablar de sexo, para los maestros, taparse los ojos y pensar que no existe. Queda evidente que la sexualidad existe y en la adolescencia hay mucho riesgo y hay que entrarle. Fíjense cómo están las situaciones también, público televidente. Penalizamos muchísimo, cada vez menos, pero sigue prevaleciendo, doctor, el hecho de que existe el autoerotismo, la autoexploración, la manipulación de los genitales, llamado masturbación. Pareciera ser que fuese un pecado, cuando a veces es un salvador, doctor, ¿cómo ve? Sí, no, y la verdad es que no permitimos ese autoconocimiento pleno, que muchas veces cuando el adolescente lo integra a su desarrollo psicosexual como una parte plena, pues sin duda va a ser un individuo más responsable de su cuerpo, va a ser un individuo que va a respetar el cuerpo de su pareja. Y entonces hoy nos llevamos sorpresas de que, por ejemplo, ¿no? Datos así de algunos estudios en México, dice, bueno, de 7 de cada 10 parejas que viven
juntos, como pareja, matrimonio, aún viven temor de expresar su sexualidad. Es cierto. Aún tienen vergüenza, aún tienen esa parte de no expresar una sexualidad plena por pena. Entonces quiere decir que el problema central radica en que bloqueamos ese disfrute de nuestra sexualidad desde edades muy tempranas, porque le damos valores como quítate la mano de ahí, eso está mal, no hagas eso, es una persona sucia. Y entonces empezamos a tener adolescentes que hay una sexualidad a escondidas, a la carrera, y el autoerotismo del adolescente suele ser un autoerotismo violento. El muchacho generalmente cuando fricciona su pene para estimularse, lo hace de una forma rápida, a escondidas, ansiosamente, y cuando llega a tener un contacto de pareja, muchas de las jovencitas se quejan que los primeros contactos de acariciamiento con su pareja suelen ser violentos, de estrujamiento, de cosas rápidas, de no respetar al otro, porque metieron en el disco duro que eso había que hacerlo pronto, rápido y antes de que te cachen y antes de que entres. Y se lo llevan a la habitación matrimonial muchas veces, incluso ese tipo de Y cosas. luego, ¿por qué preguntamos? Porque hay eyaculación precoz, ¿eh? Sí, Ahí va. estamos entonces, fíjense, con las bases de entidades psicopatológicas que vamos a ver en próximos programas también. La eyaculación precoz que hablan ahorita, inhibiciones sexuales, la anorgasmia, doctor, la ausencia de deseo, etcétera, etcétera. Y bueno, también la agresión en la sexualidad por parte del hombre hacia la mujer en función de estas prohibiciones y enseñanzas un tanto cuanto pues muy retrógradas y muy anteriores. Por eso la importancia de este programa, su presencia, amable televidente, y de nuestros expertos invitados. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia aquí. Yo creo que vamos a continuar porque apenas estamos agarrando Claro el que hilo sí, cuando con ya mucho nos gusto. vamos. Y licenciada Marcia, también muy agradecido por su presencia, los comentarios muy valiosos para el público televidente y poder, como dije anteriormente, abordar este tema con nosotros mismos y con nuestros hijos. Me despido del público televidente agradeciéndoles infinitamente el favor de su atención y les voy a suplicar que cedan el paso al peatón. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.